días. Hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro Café Clínico con una tremenda invitada, docente de la Universidad de la Frontera, la doctora Pamela Cerón. Ella es docente del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación, es magíster en Epidemiología Clínica, doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y además fue reconocida el año pasado entre las 6 investigadoras por la revista Lancet más influyentes en América Latina. Una tremenda docente en nuestro departamento. Me acompaña también la doctora cardióloga de nuestro departamento, Cheryl Mutel, y hoy hablamos de un tema muy relevante, ¿cierto?, que es la rehabilitación y su importancia. ¿Cómo están? Muy bien, muy gracias. bien. Qué bueno. Bienvenida, Pamela, doctora, a nuestro Café Clínico. Sí, muy contenta de tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder entrevistar a la doctora Pamela Cerón, una tremenda fuente inspiradora para nosotras las mujeres principalmente y bueno, para todos en general, quienes estamos inmersos o iniciando nuestra carrera en investigación. Así que partiendo un poquito de eso, me gustaría saber en el fondo en qué parte de su profesión o cómo nació este interés por la investigación y un poquitito cómo ha sido gestando esta trayectoria que es tan ejemplificadora para nosotras. Bueno, si me pongo a contar toda la historia va a salir un poco largo, pero yo creo que siempre tuve el interés de la investigación desde que escogí la profesión, porque la kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento y ahí como que la palabra ciencia es algo que atrae. Ahora, igual debo confesar que en los primeros años que estuve en la universidad, que empecé a trabajar aquí en la universidad, me encanta la docencia y tuve mucho desarrollo en docencia, vinculación con el medio, tuve algún cargo administrativo y después de pasar ese tiempo tuve que volver y darme cuenta que todavía era necesario incursionar en investigación y que en ese momento en el ámbito de la kinesiología o la rehabilitación no se hablaba mucho de investigación o los profesionales de esas áreas no hacíamos investigación. Entonces fue como un abrir de camino y en realidad ahí tomé la decisión de tomar el magíster en epidemiología clínica que dicta aquí nuestra misma universidad. Muy conocido, ¿cierto? Sí, me abrió la mente y las ganas de hacer investigación. Y ahí comenzamos el camino en realidad. Exactamente, o sea, como solo tener las ganas, irse haciendo el camino y prepararse. Y atreverse. Sí. Y en ese sentido, doctora, el camino de la rehabilitación ha sido como su cruzada, por decirlo de algún modo. ¿Por qué parte este interés? ¿Por qué ha visto que un tema que sí era necesario investigar, sí ir desarrollando? ¿Qué fue en el fondo las carencias que me imagino que vio que fueron motivando este camino, este desarrollo? Bueno, como decían, yo soy kinesióloga de profesión y uno como kinesióloga siempre tiene que aprender el tema de la rehabilitación, ¿ya? Sí. Ahora, en los inicios yo estaba más preocupada de la actividad física, del ejercicio como componentes de la rehabilitación. Pero después tú te vas dando cuenta que en realidad ningún componente por separado, si bien es cierto, hay que saber que los componentes por separado hacen sus efectos. La rehabilitación como una intervención integral, compleja, multicomponente, potencia todos esos efectos y mejora, digamos, la calidad de vida de las personas, el funcionamiento, que es lo que le preocupa a la rehabilitación. Entonces, en el camino uno se va dando cuenta que en realidad tiene que enfocarse en esta mirada integral. Y por otro lado te das cuenta que, si bien es cierto, en algunas áreas hay harta evidencia de que la rehabilitación es efectiva para que las personas puedan participar mejor en la sociedad, hay muchas áreas en las que eso no está tan comprobado y por lo tanto hay que ir viendo cuál es el estado del arte en cada tipo de condiciones de salud y que es necesario posicionar la rehabilitación, que hasta hace muchos años era un lujo en nuestro país y deberá ser una intervención que esté disponible para todos. Exacto. Doctora, usted mencionó dos conceptos que me parecen importantes. El funcionamiento, ¿cierto? La capacidad. Yo creo que es importante que usted nos explique bien en qué consiste el funcionamiento, cómo se define para poder entender la importancia de la rehabilitación. Sí, el funcionamiento hoy en día está identificado como un indicador de salud que debería ser tan importante de medir como la mortalidad para ver el éxito de los servicios de salud, de la provisión de los servicios de salud y de las intervenciones en los pacientes individuales.
Ahora, el funcionamiento se basa en esta interacción que hay entre lo que ocurre en las estructuras y funciones corporales. Por ejemplo, que yo me fracturo, ¿no es cierto? Si me fracturo un brazo, voy a tener un daño en mi hueso, sí. Pero también mi función corporal va a estar disminuida porque no lo voy a poder mover, sí. Van a haber cosas que no voy a poder hacer, pero eso también implica que no puedo hacer actividades de mi vida diaria, lo más probable es que no pueda volver a trabajar y lo más probable es que deje de participar en actividades sociales. Entonces el funcionamiento tiene que ver con todo esto, como desde algo que ocurre en un órgano, por así decirlo, sí. En una estructura, cómo impacta hasta la participación en la sociedad. Y también involucra cómo el ambiente en el que me muevo está favoreciendo o no que yo funcione. Porque yo puedo recuperarme, pero si el ambiente no me permite moverme o subir a un edificio o entrar a un edificio, ya también estoy teniendo problemas de participación. Por lo tanto, es algo individual, pero también social. Perfecto. Doctora, y de acuerdo también a lo que hemos ido conversando y revisando, ¿no es cierto? Probablemente nosotros tenemos, o sea, no probablemente, es un hecho en sí, que tenemos que nuestra labor médica o nuestra labor como equipo de salud no termina, ¿no es cierto?, cuando el paciente se va de alta, cuando logramos, ¿no es cierto?, que supere su patología aguda y se vaya de alta, por lo mismo que estamos conversando. O sea, qué importante es darle la real importancia y el abordaje a que los pacientes recuperen su funcionalidad a posterior. Porque en el fondo es un paciente que, claro, no va a estar hospitalizado, pero no va a poder reintegrarse a sus labores sociales, a sus labores laborales, valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces, qué importante para nuestro sistema tomar realmente el peso y la conciencia de lo que esto implica, o sea, una cosa que se tiene que fortalecer. En el fondo, de qué manera podríamos, ¿no es cierto?, fortalecernos nosotros en ese sentido. ¿Qué estrategias podríamos...? Primero, teniendo claro que el funcionamiento es importante y el funcionamiento, lo ideal es que no se deteriore. O sea, nosotros cuando nacemos, si no tenemos alguna condición de nacimiento, ¿no es cierto?, alguna condición de salud que nos impida funcionar bien o no bien, sino funcionar como en general la población funciona, claro. Si no tenemos esos problemas, tenemos que mantener ese funcionamiento. Eso significa que desde la prevención tenemos que hacer muchas cosas. Ejercicio, todo lo que tiene que ver con estilos de vida, mantener un cuerpo sano, como desde Hipócrates nos decía. Claro. ¿Cierto? Entonces, mente sana, cuerpo sano, y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, funcionar. No sé si dijo funcionamiento, pero... Claro. Pero igual, lo quiso decir. Sin saberlo. Entonces, igual, si nosotros vamos manteniendo eso, cuando nos viene una condición de salud vamos a estar más preparados. Claro. Vamos a enfrentarnos a la enfermedad de una mejor manera. Cuando ya tenemos la enfermedad y, por ejemplo, vienen ciertos procedimientos como quirúrgicos o distintas cosas, existe lo que llamamos prehabilitación. Es aún preparar a la persona más todavía para el proceso quirúrgico, por ejemplo, por una cirugía por cáncer o una cirugía de bypass coronario. Y de ahí en adelante el paciente, hoy en día, un paciente después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, de cualquier enfermedad, está la movilización precoz. El paciente despierta de la anestesia y ya lo estamos moviéndose. En UCI, en unidades de cuidado intensivo, movilización precoz. La idea es que el paciente tenga que salga lo más funcional posible ya al alta, y después, con mayor razón, lo que viene después del alta, de seguir, digamos, en estos programas de rehabilitación y volver a la comunidad y después integrarse a la comunidad, digamos, como estaba antes de que ocurriera cualquier evento. Doctora, y usted se ha interesado, ¿cierto?, investigado mucho en el área de la rehabilitación cardíaca, las enfermedades cardio y cerebrovasculares. ¿Cuál es la relevancia de eso hoy en nuestro país? ¿Son causa importante de pérdida de funcionamiento, por lo que uno supone, o no? Sí, es un área que emergente. Yo cuando estudié kinesiología no estudié cardiovascular, no existía. Nosotros estudiamos lo musculoesquelético, lo neurológico. Claro. ¿No es cierto? Y lo cardiovascular como que no era un problema en ese momento que yo estudié. ¿Ya? Ha habido esta transición epidemiológica y hoy en día efectivamente la principal causa de muerte es la cardiovascular, pero hay que tener claro que es la principal causa de muerte, pero ya no es una muerte tan prematura. Hoy en día los avances médicos apareció la trombolisis, ¿no es cierto?, que nos rompen los coágulos, la cirugía, la angioplastía, todas estas intervenciones que hacen que el paciente sobreviva. Y hoy en día la gente no se muere
cardíaca, sí, ¿no es cierto? Igual existen, ¿no es cierto? Por este como tipo en de lo patologías. agudo, en lo agudo en sí claro, no se muere, claro, pero claro. viene toda una... Pero después viene una todo secuela algo, entonces posterior. después nosotros, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver rehabilitación y cómo el paciente puede tener desde el momento que tiene su evento cardiovascular o se opera de una cirugía cardíaca, inmediatamente hacer intervención, que es lo que llamamos fase 1 en la etapa hospitalizado, y después lo que es fase 2, ya cuando se va de alta y puede ir a un centro y el paciente se reencuentre con el ejercicio, y si no lo tenía, o sea, si no hacía ejercicio antes, ahora lo adopte como un estilo de vida, porque eso previene hospitalizaciones, reinfarto y le ayuda a vivir con mejor calidad de vida. Y esa es el área que nosotros trabajamos tanto desde el punto de vista asistencial en nuestro centro, en nuestro laboratorio, como desde el punto de vista de la investigación. Perfecto, y tiene que ser supervisado, ¿cierto? Con pautas muy establecidas y de acuerdo a lo que dice la evidencia, ¿cierto? Sí, no es vaya, no, porque nosotros, claro, o sea, siempre va a ser bueno que se mueva. Claro, exacto. Eso es súper importante, porque la gente como que dice, no me puedo mover. O el reposo, o alguien está enfermo, haga cama. No, eso no. No, es que ya no puede porque está operada del corazón. Eso es como mito. Deberíamos hacer como los mitos porque es todo lo contrario. O sea, una vez que se regulariza... Sí. Pero lo que dice esto es súper importante porque en el fondo, claro, es moverte, pero si te mueves y haces ejercicio a ciertas intensidades con ciertas cargas, vas a lograr mejores efectos. Entonces, para hacer un ejercicio a la más alta intensidad, pero controlado, que no provoque un daño, eso tiene que ser supervisado por un profesional, sobre todo en las primeras etapas, y eso le va a dar seguridad al paciente, el paciente aprende a monitorizarse, sabe decir hasta cuánto tengo que llegar para que mi ejercicio me esté haciendo un buen efecto, pero al mismo tiempo no vaya yo a tener un evento adverso, me pase algo por hacer ejercicio, porque igual está el temor de reinfartarme y uno cree, si tenía la angina, antes del episodio tenía angina de esfuerzo, entonces queda como traumado con el cáncer, hacer ejercicio, pero entonces ahí está todo lo que es educación. Nosotros en rehabilitación trabajamos y le damos una importancia relevante al apoyo psicosocial. Nosotros en nuestro equipo trabajamos con nutricionistas, con psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales. Lo importante hoy en día, de hecho tenemos en el laboratorio una persona que está haciendo su práctica profesional que es de servicio social. Entonces se requiere un equipo que sea multiprofesional para abordar estos temas. Ese tema, doctora, justamente lo quería mencionar porque a lo largo de de los años que llevamos nosotras en la profesión, ¿no es cierto? Hemos visto la importancia, y yo creo, Belén, tú vas a estar también de acuerdo conmigo, en que lo fundamental que es el trabajo interdisciplinario. O sea, nosotros como médicos no trabajamos solos, no podemos trabajar solos. Nuestra labor es como una partecita en lo que es el proceso de enfermedad, y evidentemente esto de trabajar con... nosotros no tenemos idea de la parte nutricional probablemente, o muy poco. Debiéramos saber mucho más. Pero para ser franco es así, de la parte de rehabilitación. Entonces tenemos que en el fondo reconocer esas carencias y con mayor razón fortalecer nuestros equipos interdisciplinarios, porque eso en el fondo sí o sí va en mejores resultados para nuestros pacientes, doctora. Y otra cosa que uno pensaría, sí, la rehabilitación es importante por la funcionalidad, la capacidad y todo lo demás, pero en su presentación vimos resultados, cifras importantes que tienen que ver cómo esto influye en la mortalidad de los pacientes. O sea, en ese sentido... la importancia que tiene no es solo una cosa de me muevo más y no, hay una cosa de vida o muerte incluso. Sí, en el fondo, si nosotros funcionamos bien y no tenemos limitaciones en hacer nuestras actividades, por un lado vamos a tener una vida más plena, ¿no es cierto?, con mayor bienestar, pero por otro lado hay estudios que nosotros con datos locales y de esta cohorte internacional, de este estudio internacional, podemos ver que igual estos problemas, sobre todo las problemas por ejemplo, para caminar, tener problemas para caminar, influyen también en la sobrevida o en la mortalidad, porque efectivamente la persona igual está haciendo menos ejercicio. Entonces, es importante trabajar el funcionamiento, porque no solo la persona va a tener más calidad de vida, sino que efectivamente también va a vivir más. O sea, si alguien está con problemas para movilizarse o tiene mucha morbilidad o pocas enfermedades, como usted mencionó,
no puede caminar, o sea, eso es una alerta, que esta persona, ¿cierto?, requiere recuperar su funcionamiento. Exactamente. O sea, es importante que nosotros detectemos también eso. ¿Qué hay de los planes a nivel mundial? Usted participó, parece, en algunas canastas de la Organización Mundial de la Salud sobre rehabilitación y a nivel nacional, doctora, que nos dé alguna primicia. A ver. Bueno, a nivel internacional está lo que se llama Rehabilitación 2030, que es una estrategia que se estableció desde la Organización Mundial de la Salud para influir en los países miembros de la Organización Mundial de la Salud en que mejore la provisión de los servicios de rehabilitación. Eso significa poner la rehabilitación en los sistemas de salud, ¿ya? Y si bien es cierto, eso no puede ser un mandato, es una recomendación, ¿no es cierto? Y se trata de influir. Nuestro país de alguna manera acogió eso, ¿ya? Y hay un plan nacional de rehabilitación que fue sujeto a consulta pública, que prontamente se va a actualizar, pero hay un plan de rehabilitación que está muy acorde con esto, que es intentar de aquí en el futuro tener más programas de rehabilitación, o sea, tener más rehabilitación y que esto esté en todos los niveles, especialmente en la atención primaria, porque en la atención primaria es donde tenemos mayor cobertura, donde podemos llegar más fácil a la población. Por lo tanto, la rehabilitación no es exclusivo de los hospitales de alta complejidad, de los centros de investigación, no. De los centros. Mucho menos del solamente los infartados, nada de eso. O sea, esto trasciende a toda la medicina. A todas las áreas, exactamente. A todas las áreas. Qué bueno, ojalá que este plan, ¿cierto?, pueda implementarse como se requiere por la importancia que tiene y que han tenido también todos los profesionales del área de las ciencias de la rehabilitación y de la kinesiología en los equipos de salud. Vamos a ir cerrando, no sé si quiere dar un mensaje final respecto a lo que conversamos hoy día, que es tan importante. O sea, solo para quienes escuchen este espacio, tanto profesionales como la comunidad en general que pudiera escuchar, tener claro, primero, yo siempre digo, moverse es importante, desde mi área, que yo soy kinesióloga y todo eso, pero en realidad funcionar es más que moverse, es también poder escuchar, poder ver bien, entonces si no veo bien tengo que ir al médico para que me dé, no sé, anteojos, etc. Entonces, es que están las medidas, están las intervenciones. Entonces, para los profesionales de la salud, reconocer que esto es importante, hacer las derivaciones en el caso de los médicos o de los otros profesionales cuando una persona tiene una alteración de la funcionalidad importante. Y para la población también exigirlo, es decir, ¿sabe qué? Yo estoy teniendo problemas para moverme, antes no me cansaba para tomar la locomoción o iba a la feria, ¿no es cierto? Y ahora me canso, tal vez tengo que hacer algo por ello y consultarle y exigir también a los sistemas por tener este tipo de intervenciones. Eso es como un mensaje final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista, por la conferencia del día de hoy. Creo que finalmente, reforzando su mensaje final, siempre es importante para nuestra misma población reforzar el tema de la actividad física, y eso nos va a permitir enfrentar de mejor manera el proceso de enfermedad, previniendo incluso enfermarnos en sí, y una rehabilitación más próspera. Así que muchas gracias, para mí un honor tener la oportunidad de entrevistarla y de poder compartir este espacio con Belén también. Así que muchas gracias. Muchas gracias a nuestras invitadas, una mesa femenina hoy, Café Clínico. Eso, absolutamente. Gracias. Siempre cerramos nosotros con un aplauso. Gracias.